En un mundo antiguo donde las cadenas montañosas aún estaban más cerca del agua que del aire, y donde los ríos parecían respirar con un pulso propio, surgió una idea tan audaz que parecía desafiar la lógica. ¿Y si los dinosaurios no fueran solo criaturas terrestres, sino señores de las aguas, capaces de moverse entre lodo, corriente y superficie con una gracia que un depredador de tierra apenas podría imaginar? Este relato no se queda en un único monstruo. Es la crónica de una familia de antepasados que aprendieron a vivir en la frontera líquida, a escuchar el murmullo de la corriente y a leer las señales de los peces como si cada día fuera una cacería orquestada por una inteligencia que parece respirar bajo el agua. Si alguna vez te has preguntado cómo un ser de tamaño colosal puede convertir un río en un escenario de reinas y reyes, acompáñame a recorrer estas aguas prehistóricas y a descubrir, a través de fósiles que cuentan y de relatos de campo que insisten, qué significa realmente ser un dinosaurio que respira en la superficie de un mundo que late en el azul. En el silencio de la orilla, donde la vegetación crece tan rápido que parece disputarle la altura al propio cielo, los ríos de África en aquellos siglos remotos dibujan laberintos de meandros y remolinos que marcan los hábitos de una fauna que no sabía de límites entre aire y agua. Allí, entre las orillas fangosas y las sombras de árboles que se arquean con el peso de la historia, los dinosaurios empiezan a revelarnos una versión poco conocida de sí mismos. No eran solo cazadores que emboscaban presas en la tierra, eran trabajadores del agua, escultores de corrientes y cazadores de peces que, sin renunciar a su dureza ancestral, aprendieron a nadar, a hundirse y a emerger con una precisión que nos sorprende cada vez que nos acercamos a un fósil. El paisaje, con sus meandros y con islas que parecen flotantes en el tiempo, ofrece un escenario perfecto para el día a día de criaturas que dominan la orilla y se atreven a adentrarse en las aguas profundas cuando la ocasión lo exige. Pero lo asombroso no es solo su presencia en el agua, es la manera en que su anatomía parece haber sido diseñada para ese mundo líquido. Dientes afilados como cuchillas de pesca, mandíbulas alargadas y estrechas, hombros que permiten que el torso permanezca estable mientras el cuerpo flota, y, sobre todo, una cola que puede actuar como timón o como remo, según lo requiera la caza. ¿Cómo habrían conseguido moverse con tanta elegancia en un entorno que, para otros, significa un peligro constante? Esa pregunta nos guía al centro de la historia, la física de la evolución, la paciencia de la sangre fría y la disciplina de cuerpos que aprendieron a vivir con el agua como aliada y adversaria. La primera pista que nos habla de esta era de nadadores prehistóricos la encontramos en la forma de sus dientes. En un mundo donde el pez era abundante y a veces una presa relativamente fácil para quienes sabían maniobrar entre corrientes, los dientes de estas criaturas no parecían estar hechos para cortar carne de grandes mamíferos terrestres, sino para perforar, sujetar, desgarretar y tragar a través de una capa de agua que a veces parecía hecha de acero. Esos dientes cónicos, afilados y de vida corta ante el óxido de la sal, estaban destinados a una pesca que exigía precisión y paciencia. Los fósiles revelan cráneos alargados, mandíbulas que se abrían como tijeras, y ojos que parecen mirar a través del agua con una paciencia milenaria. ¿Qué revela esa boca sobre el comportamiento de estos animales? Revela, por encima de todo, que la dieta fue un motor de una adaptación fundamental. No solo cazaban en la orilla, sino que confiaban en la vista y en un sentido del equilibrio que les permitía cruzar la frontera entre aire y agua sin perder el control de su cuerpo. Y cuando descubrimos que algunos de estos monstruos portaban dedos ocultos y una estructura de cola que se prestaba a movimientos ondulatorios, entendemos que la natación no era una habilidad adicional sino la clave para la supervivencia en un ecosistema que cambiaba a cada rato. La historia de estos dinosaurios acuáticos no se reduce a una sola especie ni a un único modo de vivir en el agua. Entre los nombres que hoy evocamos, uno de los protagonistas centrales es el Spinosaurus, un gigante cuyos rasgos parecían tan improbables que casi emergen de una fantasía de museo. Su cráneo, alargado y estrecho, parecía una lanza destinada a perforar peces en las aguas turbias de ríos que se abren paso entre llanuras, dunas y humedales. Su espalda sostenía una vela de espinas que, al parecer, no era solo un ornamento, sino una estructura que podría haber ayudado en la termorregulación, en la detección de vibraciones o en la estabilidad del cuerpo durante la natación. En el libro de la anatomía de Spinosaurus se inscribe una historia de adaptación que sugiere una vida en la que el agua no era un obstáculo,
sino un escenario perfecto para cazar presas que iban desde peces de gran tamaño hasta otros vertebrados que cruzaban los ríos en busca de alimento. ¿Qué espectáculo de caza imaginabas cuando pensabas en un dinosaurio y en un río al mismo tiempo? Cierra los ojos y escucha el murmullo del agua, porque allí, entre las sombras de la vegetación, existe la posibilidad de haber presenciado una persecución que combina la velocidad y la precisión de un depredador terrestre con la paciencia de un pescador experto. Tal vez el Spinosaurus se deslizaba con una parte del cuerpo sumergida, usando la cola como timón mientras la cabeza y la garganta quedaban fuera del agua para detectar vibraciones y movimientos de las presas. Y la pregunta que no deja de repetirse es, ¿cómo aprendió, a lo largo de millones de años, a modular la respiración para sostener ese estilo de vida semiacuático, entre la savia de la selva y el aire que llena sus pulmones? Paralelamente a la historia del Spinosaurus, otras criaturas que comparten un parentesco lejano con los grandes depredadores terrestres también se adentran en las aguas de manera improbable y sorprendente. Baryonyx, otro cazador de peces, nos ofrece una visión complementaria, un animal con dedos largos y afilados, una mandíbula que recuerda a una garza gigante y una presencia que parece haber sido diseñada para sorprender a las presas en la orilla de un río. En ese diálogo entre especies, el agua se convierte en el escenario común que dio sentido a varias estrategias de caza. ¿Qué aprendizaje concreto compartían estas especies distintas? El primer aprendizaje está en la forma de la boca, una combinación de dientes afilados y curvas que facilita la captura de peces, un rasgo que reduce la necesidad de grandes reservas de músculo para desgarrar y masticar a un mamífero terrestre. El segundo aprendizaje es el uso de las extremidades y la cola para moverse con eficiencia en un medio denso y de resistencia, donde cada segundo dentro del agua aporta una ganancia de velocidad o un instante de sigilo. Y el tercer aprendizaje es la organización de los sentidos para detectar movimientos y vibraciones en un entorno que no siempre ofrece una visión clara por la turbidez. Todo esto nos lleva a entender que la vida acuática de los dinosaurios no era una anomalía aislada, sino una línea evolutiva con múltiples ramas que se sostenían en la ambición de adaptar, en la humedad, la resistencia ante un planeta que se movía a su propio ritmo. El paisaje de la época en que estos dinosaurios aprendieron a vivir entre agua y tierra no era un único cuadro estático, sino una colección de escenarios dinámicos que iban cambiando con el paso de las estaciones y las alteraciones geológicas. En algunas cuencas fluviales, el caudal variaba de manera extrema. A veces la lluvia caía con fuerza durante semanas y el río crecía como una serpiente de agua que se deslizaba entre los bosques, y en otras temporadas el cauce se retiraba, dejando al descubierto llanuras fangosas donde las huellas de extremidades dejaban una geografía de memoria que los científicos hoy conocen con detalle. En estos escenarios, la vida acuática de los dinosaurios no era solo una cuestión de enfrentar la presión de la profundidad, sino de adaptarse a un ciclo de crecidas y reflujos, de amaneceres que aparecían entre nieblas y de noches en las que el sonido del agua parecía, quizá, un lenguaje común entre depredadores y presas. En este tablero, cada especie encontraba su papel, no como una simple extensión de la especie terrestre, sino como una entidad que forjaba su propia identidad en un entorno líquido que ofrecía refugio y peligro a la vez. ¿Qué lecciones aprendían estos animales a partir de las corrientes que golpeaban sus cuerpos y les enseñaban a cohabitar con el agua sin perder de vista la seguridad de la orilla? Las respuestas nos llevan a la anatomía, a la fisiología y a la conducta, a una tríada que, cuando se entiende en conjunto, dibuja una imagen de saltos, zambullidas y persecuciones que podían prolongarse durante minutos enteros, con el agua como aliada y a veces como enemiga. A medida que avanzamos en este recorrido, es imposible ignorar el misterio de la locomoción en el agua, cómo se movían estas criaturas con un tipo de eficiencia que podría sorprender a un nadador moderno. Si miramos a las huellas fósiles, a las reconstrucciones esqueléticas y a las simulaciones basadas en principios de biomecánica, encontramos una pista que parece simple en su enunciado y extraordinaria en sus implicaciones. Las colas, las caderas y los hombros trabajaban en concierto para generar impulsos que permitían no solo avanzar, sino también maniobrar con una precisión asombrosa. La cola funciona como un timón en un barco y a la vez como un impulso, permitiendo que el cuerpo se mueva con una armonía que, a primera vista, podría parecer imposible para criaturas de ese tamaño. Allí, en las curvas de un río,
se forja la idea de que estos dinosaurios no eran torpes colosos, sino nadadores capaces de cambiar de velocidad, de dirección y de intensidad con una destreza que parece sacada de una conferencia de física aplicada a la biología. ¿Qué clase de señales enviaba su cuerpo cuando se sumergían para cazar y luego emergían para respirar? Cada inmersión contaba una historia, una cacería silenciosa, una emboscada a la orilla de un charco, un giro para evadir a un competidor, un descanso detrás de una rama sumergida. Todo eso se convierte en una coreografía cuando la lectura de las pisadas en el lodo se combina con el estudio de la posición de las aletas y de la curvatura de la columna dorsal. Sin embargo, la vida acuática de estos dinosaurios no se reduce a una cuestión de caza. También se revela una dimensión de defensa y de crianza que nos habla de un mundo en el que el agua proporciona refugio contra ciertos peligros y, a la vez, facilita la difusión de otros. En muchos ecosistemas, la presencia de depredadores terrestres y de competidores por los recursos obliga a que las crías y las versiones juveniles aprendan rápidamente a moverse en la frontera entre lo acuático y lo terrestre. Podemos imaginar pequeños individuos que, con el tiempo, fueron aprendiendo a nadar en la superficie de zonas pantanosas, a sumergirse para huir de aquello que los acecha y a trepar entre raíces y troncos para alcanzar el alimento. En estos procesos, la conducta de cuidado de las crías podría haber sido más compleja de lo que pensamos. Una madre que, desde la orilla, vigila la entrada de un río mientras su cría practica zambullidas cortas, y un grupo de individuos que, a modo de camaradas, se turna para vigilar la zona y hacer sonar un recordatorio de peligro si alguien nuevo se aproxima. Este mosaico de conductas revela una sociedad en la que el agua no solo era una herramienta de caza, sino también un recurso compartido que permitía la transferencia de conocimiento y la protección de la vida joven. A lo largo de estas exploraciones, emergen también preguntas más amplias sobre el papel de estos dinosaurios en sus ecosistemas. ¿Qué papel ocupaban en la cadena trófica de esas cuencas fluviales? Sus presas no eran simples sombras en el agua, eran peces de tamaño variado, anfibios que tanteaban entre los pastos de la orilla, en algunos casos, otros vertebrados que se acercaban a la frontera de la Tierra para prosperar en una vida que no era ni totalmente marina ni totalmente terrestre. En este cruce entre mundos, la dinámica de competencia y depredación parece haber sido más compleja de lo que una mirada superficial podría sugerir. Los dinosaurios acuáticos no vivían aislados en un océano primordial, sino que compartían su mundo con otros reptiles, con aves primitivas, con un suelo que se movía con las corrientes y con una atmósfera que todavía estaba cargada de gases que anunciaban cambios a gran escala. ¿Cómo influían estas circunstancias en la evolución de la locomoción, de la respiración y de las estrategias de caza? Cada hallazgo fósil y cada reconstrucción experimental nos ofrece una pista de que, en este ecosistema, la adaptabilidad era la moneda de cambio y la flexibilidad, la habilidad más valiosa para sobrevivir a un mundo que no dejaba de cambiar. Entre las piezas más insinuantes de este rompecabezas están las huellas. Las huellas de la vida en esos ríos describen rutas y ritmos que la mirada del científico traduce en una historia de movimiento, la velocidad de una zambullida, el latido de una pausa en la caza, la manera en que una parte del cuerpo se alinea con la superficie para respirar en un instante de descanso. Las huellas son trazos de una memoria que no se desvaneció con el paso del tiempo. Son una conversación entre un animal que sabe que cada segundo cuenta y una naturaleza que a veces parece susurrarle con el agua. Revisarlas, entender lo que dicen, es como escuchar a alguien que habla en un idioma antiguo cuyo acento está hecho de agua y tierra. ¿Qué secretos revelan esas marcas sobre la altura de la presa, la amplitud de los saltos o la profundidad a la que podían sumergirse sin perder el rumbo? Las respuestas no llegan de golpe, sino a través de un cuidadoso trabajo que combina la geología de las cuencas, la anatomía de los fósiles y la física de los movimientos en un fluido. Y aún así, cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Cuánta habilidad compartían estas especies con otras que no eran dinosaurios? ¿Qué aprendieron del comportamiento de los peces y de los anfibios de la época para perfeccionar sus propias técnicas de caza? A veces la historia de los señores de los mares prehistóricos se ve a la distancia como un cuadro pintado con trazos de agua y tierra, con sombras que insinúan una vida que era a la vez espectacular y discreta. Pero cuando nos acercamos, cuando palpamos la textura de la roca que guarda los fósiles, cuando miramos con paciencia las reconstrucciones científicas,
la escena cobra una claridad que no se logra con simples descripciones. Es una narrativa que nos dice que la vida acuática de los dinosaurios tuvo un papel decisivo en la forma en que la fauna de ese mundo se organizaba, no solo para capturar peces grandes o para evadir a depredadores terrestres, sino para trazar una red de relaciones que sostuvieron a un ecosistema en permanente flujo. El río no era solo un corredor de agua. Era un escenario de aprendizaje, de límites que se desdibujan y vuelven a dibujarse, de estrategias que se pulen una y otra vez ante la mirada paciente de la evolución. En ese sentido, la historia de estos dinosaurios no es solo un relato de caza, sino una narración de convivencia entre medios, entre fuerzas que empujan hacia la diversidad y la supervivencia gracias a la capacidad de adaptarse a cada tramo del cauce que la vida, sin descanso, le propone. Y sin embargo, a pesar de la grandeza de estas criaturas, la vida en el agua no fue siempre un escenario de triunfo total. Las aguas traían consigo peligros que no siempre eran evidentes a primera vista: tormentas repentinas que elevaban el nivel de los ríos, cambios climáticos que alteraban la disponibilidad de peces y la calidad del oxígeno disuelto, y el surgimiento de nuevos competidores que aprendían a moverse con la misma gracia que ellos. En ese contexto, la flexibilidad de estos dinosaurios no fue un lujo, fue una necesidad. Algunos de ellos, tal vez, vieron en la seguridad de las orillas una trampa de la que era fácil salir corriendo cuando la lluvia no dejaba ver con claridad, mientras que otros, menos expuestos a la superficie, podrían haber desarrollado una vida más sumergida, pasando más tiempo entre las sombras y la bruma de las aguas. ¿Qué fronteras cruzaron en esas transiciones entre la superficie y las aguas profundas, entre la oscuridad y la claridad? Las respuestas se esconden en los pequeños detalles, en el sutil cambio de la curvatura de la espalda, en la forma en que la membrana de la garganta se ajusta para permitir la respiración, en la manera en que la boca y la mandíbula se abren para expulsar o atrapar una presa en medio de un remolino. Cada detalle se convierte en una pista sobre la biología de estos seres y sobre el modo en que comprendían su mundo. A veces, la curiosidad humana se siente como una red que se lanza al agua en busca de señales de vida de un pasado remoto. En este esfuerzo, la imaginación no sustituye la evidencia, y la evidencia no se reduce a una sola fuente. Ciencias de la paleontología marina, sedimentología de cuencas antiguas, análisis de isótopos para entender dietas y migraciones, y simulaciones por computadora que reconstruyen movimientos con la precisión de una ecuación. Todo se entrelaza para contarnos una historia compleja y, a la vez, sorprendentemente coherente. En esas historias, Spinosaurus no es solo un nombre. Es un símbolo de la audacia evolutiva, un recordatorio de que la vida puede desviarse de la ruta que esperamos y encontrar una alternativa fascinante para seguir latiendo. Es, también, un recordatorio de que el mundo en el que vivimos fue, en muchas de sus edades pasadas, un océano de posibilidades, un lugar donde la imaginación de la naturaleza llevó a la realidad de criaturas que podían respirar en la superficie, cazar en el centro de la corriente y volver a la seguridad de la orilla con una serenidad que solo el agua puede conferir. A lo largo de este viaje, surgen preguntas que merecen una segunda mirada y un tercer intento de comprender. ¿Qué papel jugó la temperatura del agua en la migración de estas especies hacia y desde la orilla? ¿Cuánto de su éxito dependía de la claridad del agua, de la presencia o ausencia de vegetación que ofreciera sombras y escondites? ¿Qué tipo de comunicación tenían entre sí cuando una manada o un individuo se adentraba en la maraña de canales para acechar a un pez enorme? Estas preguntas no buscan una respuesta única y definitiva, sino un tapiz de respuestas que, colocadas unas junto a otras, revelen una verdad más contundente: que la vida acuática de los dinosaurios fue una labor de equipo con una cooperación tácita entre la anatomía, la conducta y el medio. Y al final de la exploración, cuando nos detengamos a mirar el conjunto, veremos que la cuestión de si estos dinosaurios eran intrínsecamente anfibios o si su adaptación al agua fue una respuesta temporal a una circunstancia particular no se resuelve con una afirmación tajante. En cambio, nos devuelve a la idea de que la evolución, a veces, es un modo de lectura que nos permite entender un mundo cambiante, una historia que se reescribe con cada hallazgo y una memoria que nos invita a mirar con humildad el milagro de la vida que, hace millones de años, encontró en el agua un lugar para nacer, sobrevivir y dejar su legado en las rocas que hoy nos hablan. Antes de avanzar hacia el cierre de este relato,
Quiero hacer una breve pausa para reconstruir, en una mini síntesis, las piezas que hemos ido juntando a lo largo de la travesía. Hemos visto que el Spinosaurus representa una de las adaptaciones más sorprendentes al medio acuático, con un conjunto de rasgos que apuntan a una vida en la que la caza y la movilidad en el agua son centrales. Hemos encontrado en Baryonyx un compañero de viaje que comparte una estrategia de pesca y una morfología que subraya la diversidad de enfoques dentro de un mismo objetivo evolutivo. Hemos explorado el papel de la cola y de la columna vertebral como motores de locomoción que permiten a estas criaturas maniobrar en entornos que exigen precisión y agilidad, incluso cuando la energía y la resistencia parecen ser recursos limitados. Y hemos entendido que la ecología de estos dinosaurios en las aguas de sus ríos implicaba una alquimia entre depredación, competencia y cooperación que daba sentido a su existencia en un mundo que no era ni completamente terrestre ni completamente marino. Todo ello se traduce en una conclusión que, a veces, se nos escapa cuando pensamos en la prehistoria. La vida en la Tierra no fue un simple desfile de criaturas grandes o feroces, sino una red de estrategias adaptativas, un laboratorio gigante donde la forma, la función y el entorno se ponen a prueba una y otra vez para revelar, en cada prueba, un nuevo modo de ser. Finalmente, si hemos de darle una última mirada a este reino de agua y hueso, conviene recordar que las aguas que vieron nacer y morir a estas criaturas ya no son las mismas. La geografía de entonces cambió con el tiempo, las cuencas se llenaron de sedimentos y el mundo siguió su curso, como una canción que no se detiene, pero que deja escuchar en las rocas una y otra vez. En esa continuidad, hay una oscilación que permanece: la curiosidad humana por entender de dónde venimos y cómo vivieron aquellos que nos precedieron. Si miras con atención hacia las rocas, hacia las huellas en el fango, hacia la forma de un cráneo alargado o hacia una aleta que pudo haber permanecido bajo la superficie durante instantes clave, entenderás que la pregunta fundamental no es si existió un dinosaurio anfibio, sino qué papel jugaron en un mundo de cambios constantes y que nos dicen esas pruebas de que la vida, en su impulso de reinventarse, puede hallar en el agua un espejo para mostrarse de maneras que quizá jamás imaginamos. Antes de terminar, quiero dejar una última idea para reflexionar. La fascinación que sentimos cuando pensamos en estos señores de los mares prehistóricos nace de la intuición de que, a veces, la historia no se canta en grandes batallas sobre una tierra seca, sino en los silencios de un río. En las olas que rompen en la orilla y en la paciencia de un depredador que escucha el latido de las corrientes antes de atacar. Esa paciencia, esa capacidad para leer el agua, es lo que nos acerca a una verdad suave y poderosa. La vida, en su infinita variedad, siempre encuentra la manera de adaptarse, y cuando lo hace, deja un rastro que atraviesa el tiempo y nos invita a mirar, con asombro, hacia el agua que alguna vez fue hogar de los señores de los mares prehistóricos. Si quieres otra entrega en la que exploremos con más profundidad la evidencia de estas criaturas en fósiles y cuencas, si te interesa que comparemos otros candidatos de fauna acuática del pasado y discutamos cómo la paleontología moderna reconstruye estos movimientos en modelos computacionales, dímelo en los comentarios. Me encantaría seguir viajando contigo a través de la historia, desentrañando los secretos que guardan las rocas y las huellas, para entender mejor no solo cómo vivían estos dinosaurios, sino que nos enseñan sobre la resiliencia de la vida en un planeta que cambia sin cesar. Si te ha gustado este viaje, comparte la curiosidad con quien sientas que podría beneficiarse de conocer a estos antiguos gobernantes de la corriente, y, si te apetece, dime qué aspecto te gustaría explorar en la próxima entrega: la anatomía detallada de sus extremidades, la vida social en sus manadas próximas a los ríos, o las técnicas de caza cuando la turbidez del agua oculta la presa. Porque aquí, en estas aguas, cada pregunta es una puerta que se abre a un mundo nuevo. Y si quieres otra entrega, dímelo en los comentarios. Si has seguido este viaje hasta aquí, quiero darte una imagen final para acompañar tu imaginación. Piensa en un río enorme, cubierto de ramas y hojas que flotan como pequeños barcos de un bosque sumergido. En ese escenario, un Spinosaurus desliza la cola como un timón, mantiene la cabeza fuera del agua para escuchar las vibraciones de los peces que se acercan a un remolino. Con una precisión que parece casi coreografiada, recoge a su presa entre una serie de movimientos que combinan empuje y giro. A su lado, un Baryonyx vigila la orilla, con sus dedos alargados preparados para enganchar otra silueta de pez que asoma entre las ondulaciones.
Más allá, otros de su clase se desplazan con una mezcla de flotabilidad y zambullida, como si el río fuera una escuela donde cada individuo aprende a leer el ritmo de la corriente y a anticiparse a la turbidez que oculta la presa. Este cuadro no es una simple escena de caza, es la memoria de un ecosistema que se negocia entre dos mundos, que se apoya en la física de la fluidez, y que, a su vez, deja una enseñanza para nosotros. La vida, cuando se permite reinventarse, puede encontrar caminos sorprendentes para sostenerse, incluso frente a fuerzas que amenazan con desbordarla. Si te atrae esa idea de que la historia no se escribe solo con grandes hechos, sino con pequeños gestos y decisiones adaptativas, este viaje continúa aquí, en cada fósil, en cada huella, en cada pausa en la narración donde aparece una respuesta y luego, de pronto, una nueva pregunta. Porque la curiosidad es, en esencia, el motor que nos empuja a mirar más allá de lo que vemos y a preguntarnos por el porqué de cada detalle. La forma de una mandíbula que parece Made in Pesca, la inclinación de una cadera en una revisión tridimensional, el rojo de un atardecer en la cuenca que, tal vez, marcó una migración. Y todo ello, contado con el ritmo de una voz que busca inspirar asombro sin perder la rigurosidad, para que cada quien, al escuchar, pueda volver a mirar el agua y ver, allí, una historia de coraje, de cooperación y de ingenio que no termina jamás. Si quieres otra entrega en la que profundicemos en la anatomía de sus extremidades, en la vida social de sus manadas cercanas a los ríos o en las técnicas de caza cuando la turbidez oculta la presa, dímelo en los comentarios. Estoy listo para seguir viajando contigo entre rocas, ríos y recuerdos, para entender mejor no solo cómo vivían estos dinosaurios, sino que nos dicen sobre la resiliencia de la vida ante los cambios imposibles de prever. Porque aquí, en estas aguas, cada pregunta abre una puerta, y cada puerta conduce a un mundo nuevo que espera ser descubierto contigo.